Bueno, para empezar con el contenido del módulo económico, nos gustaría presentar un ejemplo de un análisis de costo-efectividad de la infraestructura verde que hicimos con nosotros de Forest Trends y Bert de Bievre, que estuvo en el módulo hidrológico con varios colegas de Condesan, Kaiser Associates y otros para evaluar el valor y la costo-efectividad de la infraestructura verde para el suministro del agua a Lima, Perú. Entonces vamos a presentar ese ejemplo para darles una idea del valor, un poco del proceso de un análisis económico de la infraestructura verde. Bueno, entonces hicimos ese trabajo empezando en más o menos 2013, 2014 y vimos que ha habido una necesidad muy grande de abordar el problema para la ciudad de Lima en términos de la falta de agua en la época seca. Entonces, como se puede ver en el gráfico que está en esta lámina, hay un problema de déficit en la estación seca durante el año. Claro que hay otros problemas que enfrentan en Lima al respecto al manejo y el suministro de agua, pero para hacer este análisis decidimos enfocarnos en este indicador que fue algo bien fuerte y reconocido como algo importante aportar en la región. Y lo que nos queríamos saber es qué podría hacer la infraestructura verde para abordar ese problema de la escasez de agua en la estación seca. Y identificamos 4 tipos de proyectos de infraestructura verde que se llamábamos intervenciones, que se podría aplicar, que podría ser aceptado por las poblaciones, comunidades de las cuencas de arriba y que podría funcionar según la teoría y el conocimiento de los expertos hidrológicos para responder a esa amenaza de la falta de agua en la estación seca. Y esas intervenciones fueron el manejo de pastos, entonces 2 intervenciones en ese sentido, uno para implementar el pastoreo rotativo, otro para evitar que haya cualquier pastoreo en paisajes muy importante. Y otro fue la restauración de amunas, esta tecnología ancestral para infiltrar agua durante la estación lluviosa. Y al final era la restauración de humedales, también para restaurar esa función de la regulación hídrica que fue perdido cuando esas humedales fueron drenados. Entonces, frente a un desafío para ese análisis de falta de datos, falta de modelos que fueron aptos para evaluar la efectividad, así como una falta de comprensión o de una manera de pensar en ese sentido de cómo podríamos comparar la infraestructura verde con la infraestructura gris. Hicimos lo que teníamos que hacer, desarrollamos nuevas metodologías y utilizamos los datos disponibles que podíamos recopilar con los recursos modestos que teníamos para ese estudio para llegar a un análisis o una estimación de la costo-efectividad y el potencial impacto de esas intervenciones. Entonces, lo que puedes ver en este gráfico que saca es el resultado. Las intervenciones verdes son en verde comparado con la infraestructura gris. Hay varias intervenciones grises que están acá desde la construcción de reservorios hacia una planta desaladora, que es lo más caro. La altura de esas barras significa qué tan costosos son por metro cúbico que aporta en estación seca. Entonces, las barras que sean menores en altura van a ser más baratos en comparación. Y el ancho de las barras significa
cuánto podría aportar en un año, por ejemplo, en la estación seca. Entonces, significa la amplitud potencial. Entonces, lo que podríamos ver en ese gráfico y es, por un lado, hay algunas intervenciones que son tan costo efectivo que no se puede ver en la barra porque son demasiado pequeño. Y esos fueron la restauración de humedales y aún más la restauración de amunas. Fueron muy costo efectivos según nuestra mejor estimación en ese momento. Entonces, esas intervenciones podrían significar una buena inversión de todas maneras comparado con alternativas como la infraestructura gris que se podría construir. Por otro lado, hay otras intervenciones como los que tienen que ver con los pastos, que fueron un poco más caros, en algunos casos todavía menos caro que la planta desaladora, que fue una alta inversión, y podría aportar significativamente. Entonces no fueron tan bajo, aunque también podríamos reconocer que esas intervenciones tienen que ser consideradas como parte de un portafolio gris-verde. No van a solucionar todo el problema por sí solo. Entonces, otra cosa que fue importante hacer en este análisis era cuantificar las incertidumbres que teníamos en la estimación de costo-efectividad para esas intervenciones. Y algo importante salió acá también. Por un lado, puedes ver respecto a las amunas y los humedales, los más baratos, aún bajo nuestras suposiciones más conservadoras, serían intervenciones buenas para hacer. Entonces, todavía sería más costo efectivo que varias de las otras intervenciones grises. Entonces, esos podríamos llamar intervenciones que deberíamos hacer. Son los frutos maduros, ¿no? Por otro lado, las intervenciones de pastos, ha habido varias suposiciones que pensamos llevaron bastante incertidumbre por la parte hidrológica, así como la parte social. Entonces, esos fueron mucho más grande el rango de incertidumbre. Pero igual el impacto potencial sigue siendo significativo. Entonces, estas intervenciones, por favor, llamamos áreas importantes para la investigación. Porque si podríamos entender mejor la dinámica y un poco qué va a influenciar los costos y los beneficios de esas intervenciones, podríamos asegurar que implementamos bien esas intervenciones o no lo hacemos por esa razón, si no será una buena estrategia para abordar el desafío identificado. Entonces, ese análisis fue presentado a varios tomadores de decisión antes de la tarifa para CEDAPAL. La empresa de agua que abastece a Lima revisó su tarifa en 2015 y ayudó a informar esa decisión para decir cuánto más o menos podría ser adecuado o podría tener sentido para asignar a la infraestructura verde en función de cuánto podríamos ganar por esa inversión, comparando con las otras alternativas que tenemos para solucionar el problema de la escasez en la estación seca.